Yo he llamado a este mensaje salvación y metanoia. Y la razón es muy sencilla porque una gran inquietud que tenemos todos en nuestro corazón es con respecto a la salvación. Si bien es cierto, nosotros somos salvos, a veces creo que no nos preocupamos tanto porque la salvación sea también objeto de recepción de otras personas, empezando por las personas que amamos, por nuestros familiares, por nuestros amigos. Quizá expresamos y manifestamos que Dios es un Dios de amor y que por ser ese Dios de amor, pues no va a dejar ni a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros familiares por fuera. Y por eso es bueno profundizar un poquito en el significado de salvación y en el significado de metanoia, que prácticamente la palabra metanoia es lo que nosotros siempre en la iglesia lo hemos predicado permanente y constantemente, que es el cambio, que es la transformación. Si bien es cierto, nosotros llegamos a los pies de Cristo en una condición, pero llegamos con el deseo del corazón de que sea Él quien transforme nuestra condición y nosotros dejar que esa mano maravillosa a través de su Santo Espíritu transforme todo nuestro ser. Entonces, amada iglesia, metanoia prácticamente es arrepentimiento. Lo hemos visto en muchas oportunidades cuando nosotros vamos caminando y de pronto nos arrepentimos y cambiamos totalmente de dirección. Y ese arrepentimiento es una de las, no solo peticiones de nuestro Señor Jesucristo, sino que es el punto central de su enseñanza. Por lo tanto, al ser el punto central de su enseñanza, pues nosotros debemos comprenderla muy bien, entenderla muy bien, captarla, interiorizarla muy bien. ¿Qué significa entonces metanoia? ¿Qué significa hacer un cambio? ¿O qué significa la transformación? No es más que cambiar de mentalidad. Como les decía, llegamos en una condición y el Señor nos quiere cambiar hacia otra condición. Que tengamos una actitud diferente a la que nosotros llegamos. Que tengamos un cambio en el modo de pensar. Que tengamos un cambio en el modo de vivir la vida. Hemos vivido la vida bajo unos criterios, bajo unas concepciones, quizá acertadas en algunas cosas, quizá erradas en algunas otras, pero cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y recibimos la salvación, pues Él desea hacer metanoia en nosotros, hacer un cambio que transforme no solo nuestro destino, sino también nuestro caminar en la vida, que tengamos un plan de vida diferente, distinto a nuestra propia concepción. Ahora, fuera de lo filosófico y de lo racional, porque cuando nosotros hablamos de la vida, del concepto de la vida, de la planificación de la vida, pues podemos interpretarla desde lo filosófico, lo racional, lo epistemológico, etcétera, hasta lo soteriológico o escatológico que podemos nosotros ver o entender. Nosotros debemos verlo más bien ese plan de vida acorde con la palabra de Dios, porque esa es la esencia de un cristiano que busca verdaderamente su salvación y que busca hacer metanoia acorde con la palabra de Dios. Lo invito entonces para que vaya al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1, versículo 14, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con respecto a estas dos hermosas y maravillosas palabras, salvación y metanoia. Marcos capítulo 1, versículo 14. Escuche lo que dice. Después de que encarcelaran a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Y escuche estas palabras. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Aquí, en esa expresión, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas,
encontramos la esencia de estas dos palabras, como ahora lo vamos a desmenuzar. Pasando luego por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Es decir, que Simón con Andrés y todos los jornaleros que se encontraban con ellos estaban en sus quehaceres cotidianos, estaban trabajando, estaban realizando sus labores normales de sustento y de sostenimiento diario. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Aquí ya podemos ver otra parte fundamental de la esencia de estas dos palabras. Si ustedes son pescadores, con el cual se sostienen, con el cual se mantienen la vida, vengan porque yo voy a hacer un cambio en sus vidas y los voy a volver pescadores de hombres. Para ese momento quizá ellos no entendían el significado de pescadores de hombres. Hoy nosotros lo comprendemos por el significado, el estudio de la palabra de Dios, pero en ese momento quizá ellos dijeron, ¿cómo así? ¿Dónde vamos a ir a pescar hombres? ¿Dónde? En el mar hay hombres, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al momento, sin embargo, dejaron las redes y lo siguieron. O sea, no se cuestionaron, sino que lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. También tiene otra connotación maravillosa, remendar las redes, recomponiendo lo que se había dañado. Y nosotros en la vida muchas veces siempre tratamos de recomponer lo que hemos dañado. Y ahí es donde aparece nuestro Señor Jesucristo. Y enseguida los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo, dejando sus sentimientos, dejando sus emociones, en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Y el que lo cree dice amén y le da un aplauso al Señor. Amada iglesia, en esta palabra maravillosa podemos ver la metanoia o podemos ver el arrepentimiento. Y lo podemos ver que definitivamente ese fue el centro de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es un llamado a que las personas se vuelvan del mundo a Dios. Cuando Jesús nos llama, nos hace el llamado de seguirlo, lo que nos está diciendo es vuélvanse a Dios. Ustedes están tan enfocados en la cotidianidad de sus vidas que no se están dando cuenta que lejos de Dios no pueden hacer nada. Si ustedes se vuelven a Dios, es mucho más productivo su trabajo, su vida, etc. Y ese volverse a Dios es una acción que solo se logra a través de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, entonces, que para hacer metanoia se necesita mirar y seguir a Jesús. Hablamos nosotros de hacer cambios en nuestras vidas, hablamos nosotros de transformarnos, le decimos muchas veces a nuestros hijos, yo he cambiado, le decimos nosotros a nuestro esposo, a nuestra esposa que cambie, pero no le estamos diciendo cómo se debe cambiar, cuál es la forma para cambiar. Y aquí nosotros vemos que para hacer ese cambio, para hacer esa transformación, se necesita mirar a Jesús. Se necesita poner nuestra mirada y nuestro corazón en nuestro Salvador y seguirlo. Por eso Él nos exhorta a entender que todos, absolutamente todos nosotros, somos llamados a hacer metanoia. Y lo digo, amada iglesia, porque cuando nosotros leemos esta porción, esta palabra, estamos hablando de Simón, de Andrés, de Pedro, de las personas que ya conocemos, que en el contexto de nuestro Señor Jesucristo fueron sus discípulos, fueron sus apóstoles, y nosotros creemos que únicamente llama a algunas personas, que llama a algunos que van a ser siervos o que van a ser líderes o que van a ser pastores o que van a recibir alguna labor muy especial como el evangelismo o la enseñanza, etcétera, algún ministerio especial. Pero no, amada iglesia, nuestro Señor Jesucristo nos exhorta
a que debemos entender que absolutamente todos estamos llamados a ser metanoia. Todos. Escuche lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Váyase a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, en el versículo 1. El contexto de lo que yo voy a leer es que nuestro Señor Jesucristo está conversando, está dialogando con sus discípulos y en ese momento llegan otros discípulos de Él y le llegan a contar, le llegan a participarle de un chisme, de la cotidianidad de lo que ocurría en los entornos donde Jesús estaba. Y el chisme con el cual le llegan es a contarle que Pilato había dado muerte a unos galileos porque estaban realizando unas prácticas tradicionales, sus sacrificios, etc. Entonces le llegan a contar. Si supo la última noticia, yo le recuerdo, en ese entonces no había WhatsApp, no había celulares, no había nada. El único medio de comunicación era el voz a voz, el chisme. Entonces había que llegar a contarle a Jesús lo que supiera, o que se enterara lo que Pilato estaba haciendo. Escuche lo que dice la palabra de Dios. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Entonces Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, los que Pilato había matado, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? ¿Eran más pecadores? Les digo que no. Y a menos que se arrepientan, a menos que hagan metanoia, todos ustedes también perecerán. O piensan, y aquí ya les recuerda otro suceso que no era tan inmediato, sino que había ocurrido un tiempo atrás. O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén. Les digo que no. Y a menos que se arrepientan, todos ustedes también perecerán. Mire, para podernos nosotros entender esta porción de la palabra en el contexto moderno, en el contexto de hoy, es cuando nosotros vemos las tragedias. Y vemos unas tragedias de tal magnitud que nos impactan el corazón. Por ejemplo, un gran terremoto, una gran erupción volcánica, un gran incendio, un gran tsunami, como lo hemos visto. Pero para no señalar los puntos geográficos y evitar susceptibilidades, usted recuerda que son acontecimientos que han ocurrido en los últimos años. Y siempre escuchamos estas expresiones. Es que allá donde ocurrió el tsunami, allá donde ocurrió el incendio, hay idolatría, hay pecado. Y Dios está juzgando y Dios está condenando, porque nosotros tenemos la tendencia, el ser humano tiene la tendencia a identificar las tragedias, el sufrimiento de los otros como un castigo divino, como un castigo divino. Y eso es lo que está aclarando nuestro Señor Jesucristo. Dice, un momentico, ¿ustedes piensan que todos esos murieron porque son idólatras? ¿Porque hicieron lo malo? ¿Porque hicieron? No. Es más, les quiero reafirmar, si ustedes no hacen metanoia, también van a morir. Si ustedes no cambian, si ustedes no se arrepienten, van a morir. Es decir, que no hay justificación alguna para no hacer metanoia. Desde el momento en que tú aceptas a Cristo, desde el momento en que tú pones tu mirada en Jesús y lo sigues, casi que tienes un llamado, como usualmente lo digo, voluntariamente obligado a hacer cambios en tu vida. De lo contrario, tú no pones los ojos en Jesús, ni tú lo vas a seguir. Pero si tú has puesto tus ojos en Jesús y lo sigues, es porque vas a realizar esos cambios en tu vida. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de concepción de la vida, es un cambio de perspectiva de la vida. Ya nosotros no la vemos la vida desde lo material, sino que lo vemos desde lo espiritual. Y por eso cuando Jesús nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, es decir, pongan su mirada, cambien su forma de ver la vida,
vean el contexto de la vida de una manera diferente, totalmente diferente, y todas las cosas van a ser añadidas. Pero el mundo, ¿qué? El mundo se queda pensando más en lo añadido que en lo espiritual. Ay, no, a mí no me interesa la eternidad, a mí no me interesa el vivir eternamente. ¿Para qué la eternidad? ¿Para qué estas cosas? Eso es algo pueril. Yo más bien lo que quiero es vivir la vida. Amada iglesia, de esta manera, entonces si hemos comprendido este punto inicial, entonces podemos comprender, podemos entender el verdadero significado del arrepentimiento o de hacer metanoia y cómo está relacionado la metanoia o el arrepentimiento con la salvación. Y para hacerlo más claro, más entendible, más comprensible y por lo tanto más práctico, yo se lo voy a sintetizar en 3 afirmaciones. Se lo voy a resumir en 3 afirmaciones. Lo que es, por supuesto, el arrepentimiento, lo que es el cambio o lo que es la metanoia. La primera afirmación, el arrepentimiento o metanoia es más que una convicción, mucho más que una convicción. Es decir, yo cambio no porque estoy convencido, es mucho más. En nuestra iglesia, usted y yo sabemos que tenemos un lema, que todo lo hacemos por convicción y no por obligación. La razón es muy sencilla. La razón es porque hay muchas personas que llegan y hacen las cosas expresando que son obedientes. Y lo hacen porque me toca hacerlo. ¿Sí? Me toca hacerlo. Y por supuesto, después con el tiempo termina diciendo, a mí sí no me gustaba. A mí eso sí no me hubiera llamado. Eso significa que hacían las cosas, pero no por convicción, sino porque le tocaba hacer, por obligación. Y eso ocurre en nuestro hogar, eso ocurre en nuestra familia, eso ocurre en el trabajo, eso ocurre en la cotidianidad de nuestra vida, en todas las esferas. La convicción significa que hay absolutamente un convencimiento. Es decir, yo estoy convencido de que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo correctamente, sé para dónde voy, tengo una total claridad a quién estoy siguiendo y por qué lo estoy siguiendo. Es decir, que es una verdad aceptada irrefutablemente, lo crees con el corazón. De ahí que muchas veces las personas cuando a nosotros nos ven que seguimos a Cristo con todo nuestro corazón, con la convicción que nos da nuestra fe, la gente no entiende, la gente no comprende. En lugar de admirar nuestra fe, la juzga, la critica, la condena. Pero el arrepentimiento, porque una cosa es la convicción de la fe y la otra cosa es la convicción del arrepentimiento, el arrepentimiento necesita ir más allá de la convicción. Es ese famoso kilómetro más, esa milla más, es mucho más allá. ¿Por qué? Porque usted puede estar convencido totalmente de su pecado. Usted tiene una convicción de su pecado. Usted sabe que es pecador. Usted sabe que es un mentiroso. Usted sabe que es un adúltero. Usted sabe que es un carnal. Usted sabe que es un hombre o una mujer natural. Usted sabe que es un incumplido. Usted sabe que es un orgulloso. Usted sabe que es un soberbio. Usted tiene esa convicción de su condición. Usted sabe lo que es, pero no tiene arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Así como muchos saben que son drogadictos, que son alcohólicos, ¿sí? Que son mentirosos, tercos, desobedientes, etc. Y simplemente dicen, pero es que yo soy así. Dios me hizo así. Y no paran, y no para de reconocer, porque sí reconocen, sí, es cierto, yo soy incumplido, sí, es cierto, yo llego tarde a todas partes, sí, es cierto, reconocen que son lo que son, pero no reconocen el daño que les causa. Porque si reconocieran el daño que les causa, entonces sí habría arrepentimiento
y no volverían a caer en lo mismo. Entonces, una cosa es confesar nuestro pecado, reconocer nuestro pecado, y otra cosa es arrepentirse de nuestro pecado. Y eso es metanoia. Es decir, es mucho más que simplemente una convicción. Cuando la gente reconoce su pecado, pero no hay cambio, es porque no están haciendo metanoia, no hay transformación. Ahora, ¿cómo lo logramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Pastor, díganos a través de la palabra de Dios qué debemos hacer. ¿Por qué? Porque es que el mismo Pablo decía, no sé qué me pasa. Yo siempre quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Hombre, y si termino haciendo lo malo es porque no ha habido un verdadero cambio en mi corazón. Entonces, ¿yo qué debo hacer? ¿Qué hago para hacer metanoia? Pues la palabra de Dios nos dice que para hacerlo hay que seguir a Jesús. Hay que seguir a Jesús. Hay que poner la mirada en Jesús y hay que seguirlo. ¿Cómo? Ahora lo vamos a ir viendo. Esta es la primera afirmación. La primera afirmación que dice que el arrepentimiento es más que una convicción. No simplemente que yo esté convencido de que soy un pecador, sino que mucho más. La solución está en que yo tengo que poner mis ojos en Jesús, como lo hizo Simón, como lo hizo Andrés, como lo hicieron los primeros discípulos, y lo siguieron abandonando y dejando todo. Es la única forma. Pero ¿cómo lo vamos a ver? Ahorita vamos a tratar en el tercer y último punto. En la segunda afirmación, el arrepentimiento es más que una confesión. El primero, más que una convicción, ahora más que una confesión de pecado. Más. Hay personas que pueden confesar su pecado, pero no haberse arrepentido. Lo decíamos y lo repetíamos ahora. Y en la Biblia, porque es lo importante verlo en la palabra de Dios, hay varias personas, hay varias historias, y que son historias maravillosas, afirmando yo he pecado, afirmando yo he pecado, yo he pecado, yo he pecado, pero sin arrepentimiento. O sea, reconociendo que son pecadores, pero sin arrepentimiento. Lo confiesan sin volverse a Dios. Ya usted va entendiendo cuando Jesús nos dice, mira, arrepiéntanse, ¿sí? Y vuélvanse a Dios. Miren esas buenas nuevas que se les está ofreciendo, sin volverse a Dios. Entonces, esto implica que no están haciendo metanoia, sin hacer metanoia. Y las razones, las que nosotros encontramos, las que podemos observar en la palabra de Dios, pues son varias. Entre ellas, por ejemplo, podría decir la confesión por temor. Es decir, yo tengo miedo de que me ocurra algo malo y por lo tanto, más malo de lo que me ha ocurrido, y por lo tanto yo confieso que he cometido una falta o que he cometido un error. Eso, por ejemplo, lo podemos ver en la historia entre el faraón y Moisés. Usted recuerda cuando Moisés, para no alargarnos en esta historia, Moisés llega a solicitar que el faraón deje ir a su pueblo, libere a su pueblo de la esclavitud de más de 500 años en Egipto. Y el faraón se niega. Y ahí vienen 10 plagas hasta que llega la última plaga donde ve afectada pues su propia integridad a través de la muerte de su primogénito, de su hijo. Y ahí confiesa su pecado. Él confiesa. Eso se encuentra en Éxodo, en el capítulo 9, en el versículo 27 hasta el 34 se encuentra toda esa historia donde el faraón confiesa su pecado, confiesa que ha actuado mal, que ha hecho mal, porque les prometía, les decía, listo, sí, yo los voy a dejar ir, pero resulta que de luego no lo hacía y pues cada vez y Dios los iba apretando más con las plagas. Muchas veces eso nos ocurre a nosotros cuando le prometemos, cuando decimos algo que vamos a hacer y resulta que vamos viendo como que nos van apretando la vida, entonces nuestro corazón se empieza a llenar de temor y terminamos como el faraón arrepintiéndose de haber hecho lo que ha hecho, pero sin hacer metanoia. ¿Por qué? Porque el faraón se arrepiente haberles prometido que los iba a soltar y no los soltó hasta que al final dice, váyanse, lárguense de aquí, váyanse, ya con un dolor por la muerte de su hijo. Pero usted recuerda que después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, el faraón, que no ha tenido un arrepentimiento, debió haberse quedado reconstruyendo su nación, reconstruyendo su familia. Si había un verdadero arrepentimiento en su corazón, entonces habría una gran experiencia
y un gran reconocimiento de que Dios, el Dios Todopoderoso que se había manifestado a través del pueblo de Israel, también era el mismo Dios de Egipto que quería entronarse allí. Pero no fue así, no fue así. Simplemente el temor ya por un tiempo pasa, la soberbia vuelve, el orgullo vuelve y entonces actúa de una manera desmedida, volviendo a perseguir al pueblo de Israel. Es decir, confesaba su pecado, pero por temor. También tenemos otra confesión, la confesión con pretexto. Muchas veces nosotros actuamos, hacemos algo que no es lo correcto, pero cuando se nos confronta por el pecado realizado, inmediatamente sacamos un pretexto, una excusa. Eso le ocurrió al rey Saúl cuando él, no solo los sacerdotes, sino directamente a través de los sacerdotes, Dios lo confronta y él admite y dice, he pecado, he quebrantado el mandato del Señor y sus instrucciones, en 1 Samuel 15:24. Reconoce Saúl que ha pecado. Pero al mismo tiempo que él reconoce, inmediatamente él dice en el versículo 24, los soldados me intimidaron y les hice caso. Es decir, una justificación al pecado. Yo hice lo que hice porque es que las circunstancias me obligaron a hacerlo. Ahí hay una excusa, hay un pretexto y hay una justificación. Mientras nosotros tengamos excusas, pretextos o justificaciones frente a nuestros actos, nunca va a haber arrepentimiento. Porque el arrepentimiento viene sin excusa. El arrepentimiento viene con reconocimiento y decir, reconozco que fui un pecador y merezco la muerte. Aquí estoy, hagan conmigo lo que quieran. Ese es el verdadero arrepentimiento. Nosotros lo hemos escuchado muchas veces en las noticias, las personas cuando hacen algo malo y salen y dicen, yo reconozco que tuve un acto de rabia y maté a fulanito, maté a mi esposa o maté a mi esposa, mi hijo o qué sé yo, a cualquier persona. ¿Sí? Y se arrepienten y lo expresan y luego ¿qué están pidiendo? Pero es que lo hice porque es que yo estaba mal, porque es que yo soy adicto a las drogas, porque estaba alcoholizado, y ya, y creen que con eso ya confesado se arrepintieron y entonces van a ser libres y luego empiezan a decir, no, déjeme solo unos días nomás en la cárcel y yo puedo salir, yo ya me arrepentí, yo no quería hacer esto. Y eso, ahí no existe ese verdadero arrepentimiento. De igual manera también hay la confesión manipuladora. Esa confesión manipuladora que es de apariencia, ¿no? Esa la vemos con Acán. Usted recuerda a Acán cuando Dios les dijo que frente a la batalla con un pueblo, ya cuando Josué estaba liderando al pueblo de Israel, no tomen nada de las cosas, de los tesoros del otro. Dijo, no vayan a tomar absolutamente nada de estas cosas. Y Acán escondió un manto, escondió unos tesoros, unas riquezas, un tesoro muy valioso. Lo escondió en su carpa, debajo de su carpa, ahí lo esconde. Pero él dijo, cuando ya fue objeto de que lo encontraron, que supieron que por el pecado de Acán comenzaron a pasar sin sabores, entonces él expresó que estaba arrepentido. Pero su arrepentimiento se debió porque los sorprendieron, como decimos nosotros coloquialmente, con las manos en la masa. Cuando te sorprenden a ti con las manos en las masas, pues dígame quién no se arrepiente. Pues sí, yo me arrepiento, pero porque me sorprendieron. Eso nos pasa usualmente cuando vamos en el auto y preciso nos sorprende el policía de tráfico cruzando la calle que no es. Es decir, nos cogieron con las manos en la masa. Y uno dice, sí, señor agente, yo le pido perdón, es que yo me crucé, yo no sabía, yo esto y tal. Es una confesión para librarse de la multa y ya a las 2 cuadras más volver a hacer otra vez el retorno o la vuelta que no se debería hacer. Encontramos también una confesión desesperada. Esa la vimos en Judas. Esa la vemos en Judas cuando Judas, después de
traicionar al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, Él va donde los fariseos, con quienes había realizado el complot, y Él les expresa su arrepentimiento. Él les dice, he entregado sangre inocente, yo me arrepiento. Él devuelve incluso el dinero con el cual había sido pactado por la traición. Es decir, allí en apariencia hay un arrepentimiento muy grande, ¿sí? Pero esa es una confesión desesperada, desesperada. ¿Por qué? Porque Judas, después de ello, lo que hizo fue tomar decisiones contra sí mismo y se culpabiliza a sí mismo. Su arrepentimiento lo lleva a tentar, a juzgar con su vida y termina pues emitiendo un juicio de muerte contra sí mismo y termina ahorcado. En todos estos casos y en muchísimos más encontramos nosotros la expresión he pecado. Es decir, encontramos el reconocimiento, pero en ninguno de ellos se vio metanoia. En ninguno de ellos fue un arrepentimiento que los hiciera cambiar. No hubo ese arrepentimiento que lo hizo cambiar. Muy diferente al arrepentimiento de Pedro. Pedro niega al Señor. Pedro sufre, Pedro llora, le canta el gallo 3 veces, se siente desesperado, angustiado, todo lo que usted quiera. Mas, sin embargo, su arrepentimiento sí fue un arrepentimiento verdadero, porque él, además de reconocerlo, además de decir he pecado, siempre mantuvo su mirada, sus ojos, su vida, su esperanza puesta en Jesús. Nunca dejó y nunca lo abandonó. A pesar de eso, implica un verdadero cambio, una verdadera metanoia. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué debemos hacer para seguir a Jesús? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son las acciones que nosotros debemos realizar para seguir a Jesús? Y ahí está la tercera y última afirmación. El arrepentimiento es un cambio de dirección hacia Jesús. Amada iglesia, todos nosotros en el mundo y en toda parte estamos siempre diciendo que cambiemos. Cambie su actitud, cambie su forma de ser, mire su cara, cambie sus ojos, cambie de vida, cambie de trabajo. Siempre, el mundo pedimos cambios, pero si de verdad queremos hacer un cambio, una metanoia, pues ese cambio debe ser en dirección hacia nuestro Señor Jesucristo. Y como todo lo encontramos en la palabra de Dios, aquí encontramos la forma de cómo hacerlo. Váyase al Evangelio de Lucas, capítulo 18, en el versículo 9, encontramos una bendición maravillosa en una parábola que nuestro Señor Jesucristo nos cuenta. Lucas capítulo 18, versículo 9. Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Aquí Jesús, en el contexto moderno, en nuestro diario vivir, pues está describiendo a las personas religiosas. Las personas que decimos vamos a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo comparto la palabra, yo leo, yo me levanto desde las 4 de la mañana, tengo una biblioteca llena de libros, yo hago esto, yo comparto la palabra, etcétera, 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 todo eso. Pero cuando usted profundiza en su vida, no es o no hay los cambios fundamentales o necesarios para decir que se ha hecho metanoia y que está siguiendo a Jesús. Lo está siguiendo, pero de lejos. Nosotros cuando seguimos a una persona, pero la seguimos de lejos,
Es como cuando marchamos en una batalla de guerra y dejamos que vayan al frente aquellos que van a morir y aquellos que nos vamos a quedar disfrutando de la victoria, nos quedamos atrás. Que se mueran ellos y luego si nosotros entramos victoriosos, entramos al pueblo conquistado diciendo, lo logramos, nosotros vamos chupando rueda, como decimos nosotros coloquialmente. Esa es la persona, eso es lo que está describiendo nuestro Señor Jesucristo. Dice, ahí no hay cambio, ahí no hay metanoia, ahí lo que hay es una religiosidad impresionante. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, mire, este hombre no estaba haciendo alardes de nada, no estaba haciendo alardes de su ayuno, no hacía alardes de la Biblia que se sabía, de los versículos que se sabe, de los libros que se lee, de los ayunos que hace. No está haciendo absolutamente nada. Se había quedado a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Es decir, tenía tanto dolor por su pecado, tanto dolor por lo que había hecho, que estaba tirado al piso y no sentía ni siquiera la dignidad, no se sentía digno de levantar la mirada para suplicarle, para decirle a Dios, mírame, mira mis ojos llenos de lágrimas. Tenía tanta vergüenza, tenía tanto dolor que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador, ten compasión de mí. ¿Cuántas veces? Muchas veces, amada iglesia. Creo que a todos nos ha ocurrido que hay cosas que nosotros se nos dificulta dejar o hacer y terminamos en última instancia, ¡qué caramba! Yo soy así, el que me quiere, que me quiera así. Pero no nos vamos, no nos arrodillamos, no nos tiramos al piso a decirle al Señor, no sé lo que me pasa, como nos enseñó Pablo, no sé lo que me pasa, Señor, que yo quiero hacer lo bueno y ¿por qué termino haciendo lo malo? Señor, ¿por qué termino tomando estas decisiones? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me está con una angustia tan grande que verdaderamente su corazón, su súplica que sale del corazón y no de la boca, esté mostrando el gran deseo de hacer cambios, de hacer metanoia? Escuche lo que dice Jesús en esta parábola. Les digo que es decir, aquel que estaba compungido con su corazón sin levantar la mirada al cielo, y no aquel, el otro religioso que muestra, etcétera, etcétera, volvió a su casa justificado ante Dios. La palabra justificado ante Dios, hecho justo ante Dios, santo ante Dios, salvado ante Dios, fue aquel que hizo metanoia. Volvió a su casa arrepentido y por eso recibió la justificación, la salvación, porque hizo un cambio de vida ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amada iglesia, en esta última expresión de nuestro Señor Jesucristo está el elemento, el recurso, la piedra angular, la esencia de lo que significa o del deseo de querer hacer metanoia, la humillación, humillarse ante Dios. Eso es tan fundamental, es tan importante la humillación, porque solo a través de la humillación, entendiendo la humillación no como la ve el mundo, no como el mundo que nos quiere ver humillados, arrodillados para gobernarnos, humillados para exaltar al Rey. La humillación es necesaria para tener un encuentro personal con Jesús. Y se lo muestro en la palabra de Dios. Se lo muestro porque esa humillación tan grande que fue objeto la mujer que fue sorprendida en adulterio, usted recuerda esa historia, cuando esa mujer fue sorprendida en adulterio, todos los hombres, especialmente los hombres, aunque me imagino que también habían ahí mujeres,
la llevaban desde el lugar donde la encontraron pecando, arrastrada por las calles polvorientas, golpeándola, insultándola, escupiéndola, todo el mundo con piedras en la mano, porque era necesario apedrear a esa pecadora. Y se la llevan a Jesús, porque ahí también quieren confrontar a Jesús, quieren ver si verdaderamente Él es el maestro que dice ser, Él es el verdadero Hijo de Dios, entonces tiene que hacer cumplir las leyes y le llevan a Jesús. ¿Y Jesús qué hace cuando la recibe? Cuando esa mujer tiene un encuentro personal con Jesús. Número uno, esa mujer ni siquiera levanta la mirada. Esa mujer no habla. Esa mujer está tirada en el piso. Esa mujer está esperando de Jesús una condena. Ella está esperando una condena. Ella está esperando que la juzgues. Ella solo está esperando que la sentencia sea apedrearla. Punto. Ella está tirada a sus pies. Pero ella no se ha dado cuenta que está teniendo un encuentro personal con su Salvador. Muchas veces nosotros no reconocemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, que va a salvar nuestra vida, va a salvar nuestro destino. En ese momento Jesús, al verla a esta mujer postrada a sus pies y todo el pueblo gritando, dice la palabra de Dios que Él se arrodilla y comienza a escribir algo en el suelo y luego expresa la famosa frase por todos muy conocida y muy sacada en oportunidades. Todo aquel que esté libre de pecado, tire la piedra, tire la primera piedra. En ese momento, todo el mundo queda como consternado, porque es una reflexión para mi interior, una reflexión para mi corazón, una reflexión para no condenar y juzgar a los demás cuando yo no me he condenado a mí mismo. Quizá esta piedra que yo tengo en la mano me la merezco más yo que otra persona, porque yo juzgo, porque yo condeno, así como el fariseo juzgaba y condenaba al recaudador de impuestos, condenaba su condición de ladrón, mientras el otro se enorgullecía supuestamente de lo que él pensaba. Entonces, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, dice entonces, Jesús se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ya nadie te condena. ¿Dónde están? Y ella, esta mujer, levanta la mirada y mira alrededor y dice, nadie, Señor, nadie me condena. Acaba de tener un encuentro maravilloso, un encuentro personal con Jesús. Ese es el encuentro que nosotros debemos anhelar. Es el encuentro que nosotros debemos desear. Tampoco yo te condeno. Esta mujer estaba esperando que Jesús la condenara. Le dice, yo tampoco te condeno. Ahora que has recibido la salvación, entonces vete y no vuelvas a pecar. Vete y haz metanoia. Arrepiéntete. Cambia de estilo de vida. Cambia tu actitud. Cambia tu forma de pensar. Estímate a ti misma. Hónrate a ti misma. Deja de actuar en las condiciones en las que has venido actuando. Cambia tu manera de percibir la vida. Tú tienes oportunidades maravillosas para conquistar la vida y no es a través de ese camino. Busca esa bendición maravillosa, busca el reino de Dios y todo lo demás va a ser suplido. Eso es hacer metanoia. Metanoia es conversión, es cambiar, es dejar de ser una cosa para pasar a ser otra cosa. Eso es una conversión, eso es un cambio. Usted recuerda hace algunas semanas, en Semana Santa, que hacíamos alusión cuando María Magdalena entra a la tumba del Señor y la ve vacía y lo confunde al Señor, a nuestro Señor Jesucristo lo confunde con el jardinero, con el que cuida, con el que vigila los sepulcros, se dirige a él y le dice, ¿dónde han puesto a mi Señor? No lo reconoce. ¿Por qué? Porque Jesús hizo metanoia, hizo una conversión,
un cambio total de una esencia material a una esencia espiritual, a una esencia divina. Y ese cambio es el que nos está invitando a nosotros a hacerlo después de tener el encuentro personal con Jesús, después de recibir la salvación, hacer el cambio. En el hebreo, convertirse, metanoia es shuv. En griego es epístrofe, que quiere decir volverse a. Volverse a. Ezequiel hace un llamado, lo vamos a ver ahora al final, hace un llamado en la palabra de Dios a volverse a Dios. Dice, dejen esas prácticas mundanas, dejen esas prácticas lascivas, dejen esas prácticas nocivas y vuélvanse a Dios. Es decir, hagan shuv, hagan un cambio total de vida. Es cambiar de actitud, es volverse hacia Jesús, es volverse hacia Dios. Mire cómo lo expresa Hechos capítulo 3, en la iglesia primitiva, porque Hechos es toda la historia de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 3, versículo 19. Escuche lo que dice. Por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, para que tú recibas la salvación, para que tú cambies ese destino de vida, para que tú aceptes a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, para que sean borrados tus pecados, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Es decir, hay que confesar sus pecados, hay que sentir dolor por el pecado y vuélvanse a Dios. Hagan ese cambio. En lugar de estar todo pensando en las cosas del mundo, vuélvanse a Dios. Hagan metanoia, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Amada iglesia, ¿esto qué significa? Que el arrepentimiento solo nos salva. El arrepentimiento solo nos salva. El hecho de que tú te arrepientas y crees que vas a ser salvo, no. Tú necesitas, además del arrepentimiento, necesitas un Salvador. Necesitas mirar, poner tus ojos en Jesús. Necesitas aceptarlo a Él, necesitas seguirlo. Arrepentirse sin Salvador, pues eso el mundo todo el tiempo lo hace. Nosotros lo vemos en el mundo. Presidentes, gobernantes, ejecutores de empresas. Nosotros lo vemos a hombres y mujeres de todas las edades y de todas las alcurnias, ¿sí? Buenos, malos, ricos, gordos, etcétera, que se arrepienten porque hicieron algo mal. Todo el tiempo se están arrepintiendo. Dice, no debía haber hecho. Muchas veces en las entrevistas le hacen la pregunta al famoso, ¿usted de qué se arrepiente en la vida? ¿Usted de qué se arrepiente? Y muchas veces la gente dice, me arrepiento de haber hecho esto, me arrepiento de haber hecho esta película, etcétera, etcétera. No habrá, amada iglesia, en tu corazón un genuino arrepentimiento si tú no giras tu mirada a Jesús, si tú no lo sigues, si tú no te vuelves a Él. Nada sacamos nosotros con decir, Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón y te invito para que entres en Él y no volver el próximo domingo a seguir adorando y alabando al Señor. Nada sacamos. Nada sacamos nosotros con confesar a nuestro Señor Jesucristo y luego en la calle seguir haciendo lo mismo. Luego en la empresa seguir haciendo lo mismo. Nada sacamos. Ahí estamos nosotros. Jesús, ¿cómo nos está viendo? Nos está viendo con el corazón del fariseo. Un fariseo que va, que ayuna, un fariseo que ora, que lee, pero su corazón está muy lejos del corazón de Dios. No habrá un verdadero arrepentimiento, no habrá un corazón genuino si nosotros no ponemos nuestra mirada en Jesús. Le mostramos a Dios un arrepentimiento y miramos a Jesús, ¿para qué? Para buscar ese perdón. Solo cuando nosotros así lo hacemos y nos volvemos a Él, podemos decir que estamos haciendo metanoia, que estamos cambiando, que estamos haciendo un cambio verdadero, de corazón, de acción. Y eso es un proceso continuo, es un proceso diario. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar hacer metanoia? Toda la vida, absolutamente toda la vida. Toda la vida, día a día. Ahí es donde cobra importancia algo maravilloso que ya lo vimos hace algunas semanas. Y es dejar que la gracia de Dios en nuestra vida vaya obrando en nuestro corazón. Porque esa gracia de Dios, esa gracia maravillosa de recibir, de esos privilegios maravillosos que nosotros tenemos, son esas gracias, esos privilegios los que nos hacen reconocer que estamos pecando, que nos hacen reconocer que estamos actuando mal, que nos hacen reconocer que debemos apartarnos
para que nuestra vida sea fructífera. Como les decía ahora, en Ezequiel, en el capítulo 14, en el versículo 6, dice, apártense de las prácticas repugnantes. Apártense de las cosas del mundo. Apártense de todo aquello que Dios aborrece. Apártense. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 8, dice, produzcan frutos de arrepentimiento. Es decir, apártense de las cosas repugnantes y hagan metanoia, que sus actos, que sus acciones se vean y vean unos frutos nuevos, unos frutos diferentes, unos frutos maravillosos. Ahí yo sí puedo decir, soy un cristiano, porque he puesto mis ojos en Jesús y lo sigo a Él. Eso es salvación y metanoia. Eso es arrepentimiento con acción y dirección hacia el único camino verdadero que nos da la vida, nuestro Señor Jesucristo. Esa es una verdadera conversión. Y el que lo cree dice amén y amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amada.